Y de esta manera hemos dado inicio con la parte musical de Nuestras Raíces, con esta canción lindísima, con unos parajes hermosísimos. Ahora nos van a contar dónde lo han hecho. Nuestros amigos de Alborada nos visitan el día de hoy aquí a los estudios de nuestro programa, porque como lo hemos prometido desde el inicio, vamos a tener semana a semana nuestros invitados y hoy es nuestro programa número 1 y tenemos invitados de gala. Nos acompañan entonces hoy todos los muchachos y los no tan muchachos de Alborada, encabezado por mi amigo Sixto Aybar. Sixtucha, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Betsabe. Para mí es un placer estar en tu programa y orgullosos, felices porque ya nos enteramos que has vuelto a la tierra que te vio nacer a trabajar y del cual me siento muy orgulloso, y estamos acá con Alborada para hacer apertura de tu programa tan lindo, Nuestras Raíces. Gracias, Sixto, gracias por la visita en nuestro primer programa. Nosotros dijimos, pues, el primer programa tenemos que tener invitados de lujo, así que también estamos aquí con Cebollita. Ya no eres Cebollita, dice, no, luego nos vas a contar. Primero, bienvenido al programa. Hola, Besita, ¿qué tal? Muy contento de estar en tu programa Nuestras Raíces. Para nosotros es una alegría de esta manera poder llegar a todo el Perú y a nivel mundial, ¿no? Claro que sí. Ahora esa es la ventaja que tenemos con las redes, ¿no? Que podemos llegar a donde mejor nos plazca. Así que nos están viendo seguramente ahora en diferentes partes del mundo. Sixto, preséntanos a los muchachos. Bueno, tenemos a Renzo Pandal, él es Chirapaj, que quiere decir arcoíris, que entró a trabajar a Alborada en reemplazo de Lenin de la Torre, que era Allinhampi. Ahora tenemos a Chirapaj. Bueno, es un honor para mí, él es mi sobrino y prácticamente él ha crecido con la música de Alborada y ha sido fácil incorporarse. Y por este lado tenemos a Malcu, el más joven del grupo, que quiere decir cóndor joven, cóndor pichón. Y tenemos a Adrián. ¿Y tu nombre en el grupo cuál es? Mi nombre es Atu. ¿A qué se debe? Zorro. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué? Porque era hincha de Zorro y Angali. ¿Y el nombre de Cebollita? Bueno, él es Puma Jawaj, el guardián del Puma, porque cuando era niño siempre estaba ahí mirando la montaña, observando ahí, entonces le hemos puesto un guardián del Puma. Pero yo quiero saber, antes de llamarse así, ¿por qué lo de Cebollita? ¿Por qué lo llamaban Cebollita? Mucha gente dice porque hace llorar mucho a las chicas. ¿Ah, no? Otros dicen que está metido en cualquier aderezo. Otros dicen muchas cosas, ¿no? Pero la esencia principal es que yo hice una canción Cebollita. Jajapatampe cebollita, jajapatampe lecho. Y la gente no lo era jovencito, ¿no? Aquella vez todavía era casi niño. Y las chiquillas que andaban detrás de él no podían pronunciar su nombre y tampoco sabía, entonces le decían Cebollita, y desde ahí se quedó con Cebollita. Ahí quedó con Cebollita. Sixto, cuéntanos, ¿cuántos años ya de Alborada? Bueno, Alborada tiene más de 40 años en sí trabajando, pero oficialmente fundado en 1984, en 4 de abril. Tenemos 37 años ya, próximos a 38. Estamos cumpliendo el próximo año. ¿Empezaron acá en Perú o en Alemania? No, empezamos aquí en el Perú, en mi tierra natal, Ocobamba, de los cuales éramos 8 amigos. Recuerdo muy bien, el que ha puesto incluso el nombre Alborada es mi amigo y hermano del alma que radica en Huancayo, Adolfo Salazar Altamirano. Él puso Alborada, él ha sido el director por mucho tiempo, cuando estábamos todavía viviendo en Ocobamba. Su hermano Luis Salazar Altamirano, Pedro Vargas Castilla, que se encuentra en Alemania, Germán Ludeña Reinaga, que es de la Fuerza Aérea ahora, Teófilo Acosta Quispe Acosta, y tenemos Teófilo Acosta Quispe, perdón, bueno, mi persona, y Freddy Ortiz Carrasco del grupo Uchpa, es fundador también de Alborada. Luego te fuiste a Alemania y continuaste allá con Alborada, con otros integrantes. Sí, ha pasado. En la segunda, mira, he sido la primera generación. En la segunda generación viene en Alborada, viene Rafael Guamán, que ha sido, ahora es del grupo Ocobamba. También tenemos a mi hermano Luis Aybar, que se encuentra en Alemania, John Salazar Altamirano, Eber Pacheco Villanueva, estaba César Sarmiento, Jorge Palacios en el charango, y bueno, Carlitos Prado también ha estado con nosotros durante mucho tiempo.
Y ya después de eso migré a Alemania y me llevé a la gente que había fundado a los originales. Y ustedes siempre se han preocupado por la buena música y en los videos también por mostrar imágenes hermosas siempre del Perú. Justo veíamos este video que hemos presentado al inicio. ¿Dónde lo han hecho? Bueno, este video lo hicimos en el Salar de Maras, para nosotros un orgullo, y también agradecer desde acá, desde tu programa, al presidente, que nos ha dado un acceso libre para poder realizar esta filmación que normalmente no está permitido. Muchas gracias a la comunidad de Maras por darnos esta oportunidad y ser parte de su cultura, del lugar mágico, el Salar de Maras. Y bueno, lo hicimos con mucho amor, y el Perú tiene tantos parajes lindos, Betsabe, tú lo sabes, y lamentablemente nuestra gente del Perú es ignorante en ese campo porque no viajamos, y todos piensan que Lima es la ciudad diamante, y no es así. Lima es una ciudad linda, sucia, todo lo que queremos, pero de un corazón grande, noble, en el cual nos acoge a todos, ¿no? Pero nuestro Perú es mágico, tiene tantas ciudades bellas, man. Claro, definitivamente, y yo siempre lo he dicho, para sentirse más peruano o para querer más a nuestro país tenemos que conocerlo. Entonces hay que viajar, hay que darnos un tiempo, viajar. De repente no lejos, porque sin ir muy lejos de Lima, acá cerquita por Canta, por Huarochirí, hay lugares muy bonitos. Es cierto, pero lo más importante es, para aprender a valorar al Perú, realmente hay que viajar a la selva, hay que viajar a la sierra para ver las diferencias de mentalidad, de temperamento de cada ciudad. Totalmente. Por ejemplo, la persona de la selva tiene otro sentimiento, otra hábitat de vida. Entonces no puedes comparar con la de Lima. Entonces el gobierno lo ha centralizado todo acá, y todas las leyes parten de acá como si fuera Lima todo el país. No, o sea, tiene que ver diferencias, porque el serrano, yo soy serrano, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una costumbre, hábitat totalmente diferente al costeño y también al de selvático. Entonces esas cosas tenemos que saber diferenciar para hacer. Yo pienso que las leyes deberían ser autónomas. Claro, bueno, entonces para eso hay que conocer el Perú primero. Bueno, Sixto, a ver, queremos que nos regales otro temita. ¿Qué temita nos pueden regalar? Pero ahora en vivo, ¿ah? Bueno, con mucho cariño vamos de la pluma de Juan Carlos Zamata Quispe, el tema Rosaura. Rosaura, entonces, aquí en Nuestras Raíces con los muchachos de Alborada. Sugar. Rosaura yarunki karuma yaki pakuchkaiki kausaini waita manam kausai manchu mananya hangwanja inti pa kanchaini ikrai manhampu Imasumah Rosaura Sakapi waitacha Kuyachi kuaspa
kunan sahiwanki. Rosaura Yarunki karuma Yaki pa kuchkaiki Kausay waita Manam kausay manchu Mananya hangwangha Inti pa kanchayni Rigray manghampu Rosaura Sakapi waitacha Kuyashi kuaspa Kunan sahiwanki Imasumak Rosaura Marmakia waita Kuyashi kuaspa Kunan sahiwanki Imasumak Rosaura Munay salkawaita Kuyashi kuaspa Kunan sahiwanki.